firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los soldados y demás multitud que había llegado juntamente con Judas para arrestarle. Y vimos cómo Jesús majestuosamente se adelanta y les pregunta que a quién buscan. Ellos le responden, a Jesús Nazareno. Entonces les dice, yo soy. Ahora destacamos el hecho de que esta multitud le llama Jesús Nazareno. No le tributan la majestuosidad que pertenece a él. Rehúsan llamarle el Cristo, pero está bien. De todas maneras, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo. Y continuaremos hoy leyendo el versículo 6 de este capítulo 18 de Juan. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta multitud no le conocía. Lo más extraño de todo es que en el principio Judas no le conoció. Ahora, ¿por qué no le conoció Judas? El apóstol Pablo nos responde en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se nos dice también que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y creemos que Judas no le conoció porque Cristo se paró allí como el Señor de la gloria. Usted recordará que al comienzo de este Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún en esta hora oscura, cuando se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reveló su deidad. Y entonces los que habían venido para arrestarle, retrocedieron y cayeron a tierra. Reveló a estos hombres que él estaba en completo control de la situación y que no le podían arrestar sin el permiso de él. Ahora no cayeron para adorarle, retrocedieron y cayeron en temor y en consternación. Creemos que por un momento hubo allí confusión completa cuando retrocedieron y cayeron a tierra. No están viendo tan solo a Jesús de Nazaret, sino que están viendo al Dios hombre, al Señor de la gloria. Esto da cumplimiento a la profecía que encontramos allá en el Salmo 27, versículos 1 y 2, donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora este es el lado de Dios. Luego en el Salmo 35, versículo 4, vemos el lado del hombre. Dice allí, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Luego, escuche usted en el Salmo 40, versículo 14, que dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla.
Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Amigo oyente, ¿a quién ve usted? ¿Sabe usted quién es? El inconverso no le conoce. Los hombres aún pueden leer la Biblia y ser muy religiosos y muy morales y todavía no ven que Jesús Nazareno es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 al 9 de este capítulo 18 de San Juan. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Fíjese usted en su majestuosidad, amigo oyente. Está en control completo de toda la situación. Aún le dice a quién deben arrestar y a quién no deben arrestar. Había la profecía que el pastor sería quitado y las ovejas dispersadas, y Jesús había dicho que no había perdido ninguna. Los discípulos no serían capturados. Ahora, ¿no es interesante, amigo oyente, que no les capturaron? Es de esperarse que habrían sido traídos para servir de testigos o como cómplices, pero no sucedió así. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 18 de Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El doctor Lucas nos dice que Jesús tocó la oreja de Malco y la sanó. Por tanto, no arrestaron a Simón Pedro aún después de este asalto. Jesús había llamado a sus discípulos sus amigos, y debían dejarlos ir libres. Enfoquemos ahora nuestra atención solo por unos instantes en Simón Pedro. Aquel pobre pescador y sin estudios avanzados, probablemente se sentía acongojado por dentro. Había preguntado al Señor por qué no podía ir con él a donde él iba. Había dicho que entregaría su vida por el Señor y hablaba en serio. Pero el Señor le había dicho que él no se conocía y que negaría aquella misma noche a su Señor. Es tan fácil conseguir que los cristianos se dediquen y que se dediquen de nuevo al Señor. Simón Pedro habría pasado adelante para entregar su vida en toda invitación y habría sido sincero. El problema, amigo oyente, es que no podemos producir esto por nuestra propia fuerza. Esta también fue la experiencia del apóstol Pablo. Él dijo que el querer estaba en él, pero que no hallaba cómo hacerlo. Es sólo el poder del Espíritu Santo que puede producir la vida que es entregada a Cristo. Creemos que Pedro se sentía atribulado interiormente y pensaba, yo sí moriré por él. Ahora Pedro es un buen pescador, puede tirar una red con pericia, pero no es un buen espadachín. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, aunque quizá lo que quería era cortarle la cabeza. Nuestro Señor le manda entonces a Pedro a que meta su espada en la vaina porque él se está entregando en manos de sus apresadores. Se está preparando, como él dice, para beber la copa que su Padre le ha dado. Hay varias copas que se mencionan en las Escrituras. Hay la copa de la salvación. Leemos de ella allá en el Salmo 116, versículo 13, donde dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Luego tenemos la copa de consolación. En Jeremías 16, 7 leemos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Cuando hablaba de la bondad del Señor, David dice allá en el Salmo 23, versículo 5, mi copa está rebosando. Esta copa que nuestro Señor había de beber le fue dada por el Padre. Fue una copa terrible, y Jesús oró allá en Getsemaní que si fuera posible, la copa pasara de él. Esta es la copa de juicio. La bebió por nosotros en la cruz. Todos aquellos que vuelven la espalda a Jesucristo han de beber ellos mismos aquella copa de juicio. Jesús la bebió por nosotros y le fue totalmente repulsiva. Recuerde usted que Él es la humanidad perfecta, impecable, y sin embargo, bebió la copa a causa de nuestro pecado. Ahora hay todavía otras copas. Hay la copa de juicio que todavía debe venir al mundo. Creemos que son las 7 copas, las 7 plagas postreras en las cuales se consumaba la ira de Dios, y que deben ser derramadas sobre los malos, según se describe allá en el libro de Apocalipsis. Ahora en el Salmo 11, versículo 6, leemos,
Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y en Jeremías capítulo 25, versículo 15 dice, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? No hay ninguna buena voluntad que sea mayor que esa, amigo oyente. No nos engañemos pensando que el Salvador hizo esto de mala gana. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, volviendo ahora al capítulo 18 del Evangelio según San Juan que estamos estudiando, leamos los versículos 12 hasta el 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Las autoridades religiosas fueron las que conspiraron todo esto y tenían miedo al pueblo. Es por eso que nuestro Señor salió de la ciudad, pero ahora se ha mostrado y prosigue en su majestuosidad y en su gloria. Le prendieron y le ataron, aunque eso no era necesario. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No abrirá su boca, dice la Escritura, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece y no se opone. Ahora le llevaron primero a Anás, y notemos que solo Juan nos da ese detalle. Y esto nos conduce a pensar que al parecer Juan estaba en alguna posición para ver algo que los otros no veían. Anás era el sumo sacerdote y probablemente se había quedado en los cuartos del palacio del sumo sacerdote. La historia secular testifica que Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligentes, más audaces y también más satánicos de todos. Caifás actuaba oficialmente frente al gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era el viejo Anás. Creemos que era el verdadero líder, un político que sabía cómo manejar a Roma. A nuestro parecer, él fue quien conspiró en el arresto y el juicio de Jesús y la crucifixión. Todo el juicio fue una farsa, y creemos que la mano de Anás operaba detrás de todo eso. La llevaron pues primero a Anás. ¿Qué injusticia se ha hecho con los judíos a través de los siglos? Les han culpado por los crímenes de tales hombres como Anás, Caifás y Pilato. No somos responsables de los crímenes de alguien solo porque él sea compatriota nuestro. Hay quienes por siglos han llamado a los judíos los asesinos de Cristo, y esto ha sido la base del antisemitismo en Europa. Ellos no son más responsables que los gentiles. En el análisis final, todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. Él murió por los pecados del mundo. No se debe señalar con el dedo a ninguna raza o grupo de gente. Ahora el versículo 14 nos explica que Caifás, el sumo sacerdote, tenía esta creencia que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos contra Roma. Creemos que Juan incluye esto aquí para mostrarnos que ya había sido predeterminado que el Señor Jesús debía morir. Ya habían decidido eso. El viejo Anás conocía los detalles y le necesitaban para inventar una acusación contra Jesús que resultara en la pena de muerte. Una acusación que fuera válida ante las autoridades romanas. El juicio, pues, no fue nada más que una farsa. Ahora, en los versículos 15 al 18, tenemos la primera negación de Simón Pedro. Leamos el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es obvio que aquel otro discípulo era Juan. Al parecer, Juan gozaba del favor de ellos en Jerusalén, y esto lo colocó en posición de poder obtener un pase para que entrara otro. Ahora queremos que usted vea que al parecer Juan era conocido en estos círculos, y que el hecho de que Juan entrara allí no constituía ninguna tentación para él. Fue fatal que Simón Pedro entrara allí. Se paró fuera con los soldados, y Juan recibió permiso para que Simón entrara en la corte interior. Y queremos que usted vea este pequeño juego escénico en el palacio de Caifás. Continuemos leyendo el versículo 16 de este capítulo 18 de Juan. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera,
e hizo entrar a Pedro. Amigo oyente, permítanos decir lo siguiente. Usted no tiene ningún derecho a obligar que otro hermano acepte sus ideas en cuanto a la separación. Es posible que otro hermano vaya a donde usted no puede ir. Fue malo que Simón Pedro entrara allí, pero no fue malo para Juan. Podemos ver a Simón Pedro levantando una petición y diciendo, ningún cristiano debe entrar en la puerta del sumo sacerdote porque allí es donde se verá en apuros. Sin embargo, a Juan le fue posible entrar allí. Juan tiene entrada, pero Pedro es un pobre pescador. Nadie le conoce y no puede entrar. Juan entonces le dice a la muchacha que estaba en la puerta que Pedro era amigo suyo. Y entonces Pedro pudo entrar. Ahora Simón Pedro tenía mucho miedo. Es que Juan se sentía cómodo allí, pero Simón Pedro nunca antes se había encontrado con esa gente, con esa multitud. Ahora Pedro tiene la boca grande y simplemente tiene que hablar. Recuerde usted que los otros evangelios nos dicen que las muchachas le distinguieron como Galileo porque su habla le traicionó. Hablaba demasiado y se puso nervioso allí. Una muchacha entonces causa que Pedro niegue al Señor. Leamos los versículos 17 y 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ahora en los versículos siguientes, los versículos 19 al 24, tenemos el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Leamos primeramente los versículos 19 al 21 de este capítulo 18 de Juan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. La escena cambia ahora y nos encontramos en el juicio del Señor Jesús. Ahora fíjese usted en la majestuosidad del Señor Jesús al responder. Continuemos leyendo los versículos 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como usted ve, amigo oyente, Jesús se sujeta a esta clase de humillación. Se entrega para morir por el pecado suyo y por el mío. Sin embargo, Él les hace notar el hecho de que lo que hacen es ilegal y contrario a la ley mosaica. No tienen ningún testimonio de que Él haya actuado mal. Sin embargo, le golpean. Ellos son los que violan la ley. En primer lugar, ningún juicio debía principiar de noche, ni terminar de noche. Un juicio debía comenzar y terminar en el mismo día. No debían golpear a un prisionero que todavía no había sido declarado culpable. Ahora Juan incluye este pequeño versículo para decirnos una vez más que fue Anás quien ató a Jesús. Anás fue quien conspiró y planeó todo este complot diabólico. Ahora en los versículos 25 al 27 encontramos la segunda y tercera negación de Simón Pedro. Leamos estos versículos 25 al 27 del capítulo 18 de Juan. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Nos enteramos al estudiar los otros evangelios que Pedro salió fuera y que lloró amargamente. Creemos que vio la cara sangrienta y golpeada de nuestro Señor y que vio aquella mirada de los ojos de nuestro Salvador, y entonces fue cuando él salió y lloró a moco tendido, como decimos. Usted sabe que si discutía con un pariente de Malco, debe haber sido una discusión muy vehemente, y Pedro negó a su Señor. Pero gracias a Dios, el Señor estaba en camino a morir por él, y ya le había dicho que había orado a fin de que la fe de Pedro no faltara. Ahora, ¿por qué es que Simón Pedro, el que hizo un acto tan cobarde como Judas, pudo volver al Señor? ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, tenía a Jesucristo en su corazón y quebrantó su corazón saber lo que había hecho. Un hijo de Dios, amigo oyente, puede alejarse de Dios,
pero Dios nunca se alejará de él. Usted puede estar muerto para Dios, pero Dios nunca estará muerto para usted. Siempre está allí, siempre está a su disposición. El Señor nunca le dijo a Pedro, bueno, Pedro, lo siento mucho, pero tú me has fallado y simplemente no te puedo usar más. No, amigo oyente. Apareció personalmente a Pedro después de su resurrección y eligió a Pedro para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Nunca ha habido un sermón como ese. Gracias a Dios por un Salvador y un Señor así. Siempre le recibirá. Ahora en los versículos 28 hasta el 40 tenemos el juicio de Jesús ante Pilato. Comencemos leyendo el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Vemos aquí que el Señor Jesús no trató de escapar, pero Caifás sí trató de evadir una decisión. Envió a Jesús ante Pilato. Hay un juego escénico muy interesante aquí que deseamos que usted vea, amigo oyente. Vemos aquí, lado a lado, la religión y la persona de Jesús. Aquí está el que ha venido para cumplir la Pascua y morirá en la cruz porque le van a sentenciar a muerte. Pero a causa de que quieren comer la Pascua, estos hombres no entrarán en el pretorio. La ley dice que no podían entrar en la casa de un gentil porque se contaminarían, y por tanto no les sería posible comer la Pascua. No harán pues eso. Son escrupulosamente religiosos. Sin embargo, conspiran la muerte de aquel que es el cumplimiento de la Pascua. Amigo oyente, esto debe causar que usted examine su corazón ahora mismo. ¿Es usted religioso o está realmente unido al Señor Jesucristo? Ahora hay otro juego escénico aquí que debemos observar. Los judíos categóricamente no entrarían en la sala del juicio para así contaminarse, pero trajeron a Jesús para ser llevado al pretorio para ser juzgado. Hay pues mucho cambio de escena en este drama, desde afuera hasta adentro. Obsérvele usted. En el versículo 29 dice, salió Pilato a ellos. En el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Versículo 38, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Luego en el capítulo 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En el versículo 4, entonces Pilato salió otra vez. El versículo 9, y entró otra vez en el pretorio. Y en el versículo 13, llevó fuera a Jesús. En realidad, a Pilato no le gustaba Jerusalén. Le gustaba más bien Cesarea, ciudad que quedaba en la costa del mar y que tiene una playa bella. Durante la fiesta salía de Cesarea y llegaba a Jerusalén trayendo con él los soldados. Puesto que era gobernador romano, era responsable de guardar orden en ese tiempo, cuando los judíos se reunían de todas partes. Y es por eso que en este tiempo estaba en Jerusalén. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, considerando este aspecto del juicio de Jesús ante Pilato en nuestro próximo programa.